Muy castiza, que dice que hay días en los que es mejor no haberse levantado. Eso es lo que debieron haber pensado esta mañana los socialistas de Guadalajara. Y es que les ha pasado de todo. El concejal Jaime Carnicero ha aprovechado su victoria judicial en el asunto de la privatización del agua para hacer bastante sangre con Daniel Jiménez y también con José Luis Maximiliano. Luego hemos conocido otra sentencia, la del Supremo sobre la depuradora, los terrenos de la depuradora, y aunque no es una derrota absoluta, pues tampoco es una victoria para el Ayuntamiento en general y para el PSOE de Jesús Alique en particular. Acabando la tarde, conocemos otra sentencia, esta del Superior de Justicia de Albacete, que dice que la subida de sueldos de altos cargos que aprobó Pérez León en la Diputación en el año 2008 no se ajustó a lo legal y, lo que es peor, que tienen ahora que devolver el dinero. Y para terminar, el Partido Popular tira de hemeroteca para mostrar recortes de prensa que señalan que los socialistas quisieron también privatizar el Teatro Moderno en el año 2006 y, lo que es más curioso, siendo consejera la mismísima Blanca Calvo. De todo esto nos toca hablar hoy en 19 horas. Bienvenidos. Pues como les digo, el día viene muy cargado de noticias relacionadas con sentencias judiciales. A nuestro juicio, la más relevante, por fin hay sentencia definitiva y ya es del Supremo, no cabe nueva vuelta atrás, sobre el asunto de los terrenos de la depuradora. Se puede hablar de sentencia salomónica. Tras muchos años de litigio, el Supremo ya se ha pronunciado en el juicio por la expropiación de los terrenos donde se amplió la depuradora de la capital. El concejal de Obras del Ayuntamiento no ha querido confirmar la noticia, aunque ha dejado claro que estaba a punto de producirse. Yo no le puedo informar ahora mismo, pero es una de las cuestiones que estamos pendientes, ¿sí? Yo no le puedo informar porque no conozco si ha salido o no ha salido la sentencia, pero sí sé que está a punto de caer, ¿sí? Si no ha salido, sé que está a punto de caer. No obstante, Canal 19 ha podido confirmar que los propietarios de los terrenos que iniciaron el litigio ya han recibido una sentencia que viene a establecer una especie de juicio salomónico. Rebaja el precio que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Albacete y que supuso una condena al ayuntamiento de más de 30 millones de euros, pero también afirma que la cantidad que fijó la Junta Provincial de Expropiación era demasiado baja. Como quiera que el ayuntamiento ya comenzó a ejecutar por plazos algunos pagos de la sentencia anterior, la cantidad ya está prácticamente saldada. Este proceso se inició cuando el entonces alcalde José María Brís llegó a un acuerdo con la Confederación del Tajo para ampliar la depuradora. Ya en tiempos de Jesús Alique, el ayuntamiento acudió a un jurado de expropiación forzosa que fijó un precio de 30 euros el metro cuadrado al no llegar a un acuerdo pactado con los propietarios expropiados. Estos reclamaron y el Tribunal Superior de Justicia Regional elevó el precio hasta 280 euros el metro. El Supremo ahora ha decretado un precio medio que viene a repartir la razón entre las dos partes en litigio, 143 euros el metro cuadrado. Pues esa es la sentencia. Los terrenos donde se construyó la ampliación de la depuradora nos van a costar 143 euros el metro cuadrado. Ni los 30 que se pagó por el precio que fijó el jurado de expropiación forzosa, ni, afortunadamente para el ayuntamiento y en consecuencia para todos nosotros, los 280 euros el metro cuadrado que llegó a firmar el Tribunal Superior de Justicia de Albacete. En este día tan judicial tenemos de invitado al que es habitual de los martes, pero hoy viene el miércoles porque ayer hicimos un pequeño trueque. Bienvenido, Borja Montero. Bien hallado. Que estábamos ya esperando, ya hace tiempo que veníamos esperando a ver qué decía el Supremo sobre este asunto, y bueno, al final, entre lo que ya se ha pagado y un poco que queda de pagar de intereses, el asunto queda saldado y un poquito mejor parado el ayuntamiento de lo que estaba. Sí, bueno, la verdad es que al final de todo lo malo que podía pasar, pues ha sido un poquito la mejor salida que había. Era bastante obvio que después de esa primera sentencia judicial, el primer justiprecio de 30 euros por metro cuadrado no se iba a mantener, que se iba a optar por una salida más costosa para el ayuntamiento, pero bueno, tampoco son esos casi 30 millones casi 30 millones que con los intereses de demora se ponían en 32, si no recuerdo mal, millones de euros, que bueno, cabe recordar que prácticamente es la mitad del presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara de un año, esos 32 millones. Hay que decir, en honor a la verdad, o independientemente de que el justiprecio se quedara muy bajo y ahora el Supremo ha dicho que ni para ti ni para mí, ni 30 ni 280, se ha quedado en la mitad, en 143,
que es que el Tribunal Superior de Justicia de Albacete valoró estos terrenos en el doble de precio de lo que ahora dice que es el Supremo, y usó un argumento a mi juicio absolutamente falaz, y es que podían valer ese precio porque a lo mejor mañana podían ser zona terciaria o residencial, unos terrenos al lado de una depuradora que solo servían para ampliar una depuradora, parecía un exceso. Sí, la razón por la que los propietarios demandaron o denunciaron un mayor precio de expropiación era precisamente eso, que como los sectores aledaños a la depuradora se habían convertido en terciario, aunque ahora están sin desarrollar, pues toda la zona que es la Cuesta del Toro, que está recientemente urbanizada, pero que todavía no se ha construido nada allí, pues decía que venían a decir que, bueno, si eso era terciario, en el futuro el SP... Claro, pero es que, unos terrenos al lado de una depuradora solo sirven para ampliar una depuradora. Y, claro, ¿dónde se va a ampliar una depuradora si no son los terrenos de al lado? Aquí el asunto está en si Alique, en su día, o el Partido Socialista, pudo haber pactado un precio que hubiera zanjado esto desde el principio, algo superior quizás a 30 euros, o si hizo lo correcto en ir al jurado de expropiación forzosa. Claro, ahí habría que haber estado en las negociaciones y ver exactamente pues hasta qué punto los propietarios pedían más o menos dinero por esos terrenos y hasta qué punto estaba el ayuntamiento dispuesto a ceder. Si no llegaron a un acuerdo, supongo es que porque las expectativas de los propietarios eran muy altas y porque las concesiones del ayuntamiento eran muy bajas. Entonces, difícilmente se podría haber llegado a un acuerdo. O sea, no quiero pensar que no se llegó a un acuerdo por la cabezonería por mala fe de ninguna de las dos partes, sino porque las expectativas de unos y de otros no concordaron en ningún momento. Y luego ya vino el jurado de expropiación a poner un precio que bueno, ahora años después pues se viene a ver que tampoco era el que se debía haber puesto y que podría haber ahorrado todo este proceso y los propietarios ya tendrían su dinero y el ayuntamiento ya habría dado carpetazo a una obra que lleva funcionando, si no recuerdo mal, desde noviembre desde 2007, yo creo. De 2007, desde noviembre o así de 2007. Pues bueno, punto final al asunto de la depuradora, una información, por cierto, en rigurosa exclusiva de Canal 19, porque ya han visto que le hemos preguntado al concejal, no ha querido decir nada, hemos escarado un poquito porque algo sabíamos que había y al final hemos conseguido hacernos con la sentencia. Esa es la noticia, 143 euros el metro cuadrado, ni para ti ni para mí, que decía el otro. Vamos a hablar de otra sentencia judicial que también viene coleando. De esta ya les hablamos hace unos días porque fue Izquierda Unida, la parte perdedora en este pleito, la que dio cuenta de que había perdido el juicio que inició por el proceso de privatización del agua. Hoy el concejal que desarrolló todo aquel proceso de privatización, Jaime Carnicero, ha sacado pecho y es más, ha pedido la dimisión de Maximiliano y de Daniel Jiménez. El concejal de Obras de la capital, que lideró el proceso de privatización del agua en 2009, ha exigido la dimisión de dos ediles de la oposición, el socialista Daniel Jiménez y José Luis Maximiliano, de Izquierda Unida. Dice que deben abandonar el acta de concejal por su derrota judicial en los respectivos recursos que presentaron a este procedimiento. Dice Carnicero que deben asumir responsabilidades por lo ocurrido, especialmente por haber puesto en tela de juicio la profesionalidad de aquellos funcionarios municipales que redactaron los informes técnicos. Pero más grave es aún cuando se ha intentado utilizar a los técnicos municipales de este Ayuntamiento de Guadalajara como un arma arrojadiza contra el equipo de gobierno en ese momento del 2007 al 2011 y en este momento actual. Es triste ver cómo concejales insultan a los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara. Creemos, desde el equipo de gobierno, que estos concejales, el señor Jiménez, que encabezaba el Partido Socialista y que era el portavoz del Partido Socialista, y el señor José Luis Maximiliano, que era el único concejal y sigue siendo el único concejal de Izquierda Unida, no les puede salir gratis esta sentencia. Tienen que asumir sus responsabilidades. Pero antes de asumir responsabilidades, tienen que pedir disculpas a los técnicos municipales que constantemente les han estado insultando y les han estado calificando como cuasi delincuentes. Y desde el equipo de gobierno exigimos la dimisión del señor Jiménez y exigimos la dimisión del señor José Luis Maximiliano. Jaime Carnicero ha señalado que si las sentencias se hubieran producido en sentido inverso, la oposición no hubiera dudado también en exigir su dimisión. Y de hecho asegura que de haber perdido, él se marcharía del ayuntamiento. Pues probablemente si yo hubiese perdido este juicio hubiese dimitido. El equipo de gobierno ha sacado pecho por esta victoria judicial, que viene a respaldar, dice Carnicero, todo el procedimiento seguido en aquella adjudicación. Pero lo que deja bien claro la sentencia es que todos los informes,
todos los informes que han realizado los técnicos municipales, tanto recusados como no recusados, son completamente legales, porque no se ha acreditado en ningún momento que la valoración realizada no respetase las condiciones y las cláusulas establecidas en el pliego. Respecto al fondo del asunto, el concejal de Obras afirma que las sentencias avalan cómo se elaboraron aquellos informes, aunque reconoce que han cambiado algunas cosas en lo que se refiere a los trabajos privados de funcionarios municipales. El ayuntamiento tomó cartas en el asunto y pues a todo el mundo se les envió una carta, estoy hablando ya de hace muchos meses, muchos años, dándoles traslado a todos y cada uno, a todos los funcionarios del ayuntamiento y trabajadores de los diferentes patronatos, se les envió una carta recordándoles la ley de incompatibilidades y recordando, pues bueno, que si alguno quiere solicitarlo, pues tiene que los cauces que se tienen que seguir y dejar de seguir. Hasta la fecha, este concejal al menos no ha tenido constancia de que le hayan llegado más cuestiones de que mercantiles estén trabajando con personas o personas estén trabajando con mercantiles. El dirigente del PP también ha criticado a PSOE e Izquierda Unida por no recurrir estas sentencias. Dice que demuestran cobardía política y rechaza los argumentos de Maximiliano sobre el temor a no poder asumir las costas judiciales. Eso es una excusa. Una excusa, lo que pasa es que la han informado y la han asesorado jurídicamente que es que esta sentencia es un auténtico espaldarazo y que estas sentencias les deja en muy mal lugar a los concejales de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Bueno, pues ya han visto, Jaime Carnicero, hoy que había crecido por lo menos un palmo con eso de la sentencia pues, que pone punto final al pleito de la privatización del agua y que estaba muy contento porque los tribunales le han dado la razón. Ahora, lo más chocante de la rueda de prensa, ver a alguien de un gobierno pedir que dimita a alguien de la oposición. ¿Le llama la atención? Sí, bueno, el Carnicero basa su petición en que si la sentencia hubiera sido en caso contrario, la oposición hubiera pedido su dimisión. Y es que, bueno, si la sentencia hubiera sido en sentido contrario y hubiera dado la razón a quienes pensaban que ese procedimiento no se había hecho según los cauces legales, sí que habría alguien que habría hecho algo mal. Aquí simplemente pues ha habido unas personas implicadas políticamente que han ido a los juzgados pensando que algo no estaba mal y simplemente se les ha quitado la razón. No creo. Sí que tiene Recordemos razón. un poco en qué consistían básicamente los recursos o los motivos de las quejas de la oposición. Planteaban fundamentalmente dos cuestiones de legalidad. Alguna cosa más había, pero bueno, fundamentalmente dos. Por un lado, que el informe había sido elaborado por un técnico, un funcionario del ayuntamiento y firmado por un funcionario del ayuntamiento o alguno más, creo que uno en cuestión, pero que a su vez trabajaba en empresas privadas para la misma empresa que acabó ganando. Y el segundo asunto es que entendía, sobre todo el Partido Socialista, que la ley de aguas dice que el dinero recibido por el canon inicial del agua tenía que emplearse exclusivamente para obras del agua y no para obras, por ejemplo, como la remodelación del casco histórico que se utilizó. Ambos argumentos están derrumbados por la sentencia judicial. En el caso del canon inicial sí que es verdad que en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio no se establecía ese requisito de que solo fuera para obras que tuvieran que ver con el ciclo integral del agua. No, de hecho las obras del casco histórico se han hecho con ese dinero. Por eso, pero bueno, en el pliego de condiciones no se incluía y bueno, pues al parecer la ley de aguas no es tan restrictiva como pensaban los socialistas. Y en el caso de las recusaciones sí que es verdad que fue un procedimiento muy bronco en el que incluso las propias empresas licitantes pues intervinieron. Sí, por cierto, que hay que decirlo, no se dice en el vídeo, hay otro recurso más, un tercer recurso de Acciona, que fue la empresa potente que perdió, una de las que perdió aquella adjudicación, que también ha sido rechazado. Lo que pasa es que el recurso de Acciona iba más por una cuestión de plazos, de si no se habían respetado plazos, cuestión formal, también ha sido rechazado. Vamos, que punto y final, que no ha habido recurso y que tenemos agua privatizada por los próximos 25 años. Sí, la verdad es que es un proceso, lo que comentaba, muy bronco, en el que tanto políticamente como por parte de las empresas que se juegan un negocio muy jugoso, pues hubo mucha actividad, tanto a nivel administrativo como a nivel de medios de comunicación, y bueno, esta sentencia pues simplemente pone el punto y final a algo que llevamos viviendo ya más de 2 años, que es el tener el agua privatizada y gestionada por una empresa. Y lo que queda, hasta 25 por los que se ha adjudicado, y lo que queda.
Otro asunto judicial. Nos embarcamos ahora en uno que hemos tenido conocimiento de él pues a primera hora de esta misma tarde. Una nota de prensa del Partido Popular ha dado cuenta de algo que va a traer cola, ya lo verán. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, acaba de decir que la subida de sueldos de altos cargos que aprobó María Antonia Pérez León para diputados, vicepresidentes, presidentes en el año 2008 se hizo de manera irregular. Y lo que es más increíble, obliga a todos esos políticos y altos cargos que han cobrado, teóricamente de más, a devolver el dinero. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón al Partido Popular en el pleito que este partido inició contra el anterior equipo de gobierno de la Diputación, de la socialista Pérez León, a cuenta de la subida de sueldos que experimentaron algunos cargos de libre designación. Los hechos se remontan a 2008, cuando el gobierno del PSOE e Izquierda Unida aprobó subidas salariales de entre el 7 y el 62% a algunos de sus asesores, como el jefe de gabinete, el jefe de prensa de la presidencia, la propia presidenta, algunos vicepresidentes y los diputados liberados, tanto del gobierno como de la oposición. Ahora, según información facilitada por los populares, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anula aquellas subidas y obliga a devolver parte del dinero cobrado a las personas que se beneficiaron de ellas, que deberán reingresar las cantidades en las arcas provinciales. Bueno, por ser honestos, hemos de decir que aquí no tenemos la sentencia, no la hemos leído, tenemos que fiarnos de la literalidad que dice la nota de prensa del Partido Popular, que no tenemos por qué dudar de ello. Me imagino que si el Partido Popular hace una nota diciendo que el Tribunal Superior dice que hay que devolver el dinero, hay que devolverlo. Perdonen un poco la humanidad, pero yo me pongo en la posición de cualquiera de esos asesores o de cualquier político que estuvo cobrando ese dinero por esa subida de sueldo y me dicen que ahora tengo que devolver el dinero, a saber dónde lo tengo. Sí, la verdad es que una vez que te acostumbras a un determinado nivel de vida, pues probablemente ese dinero ya se haya empleado en diversos gastos y no esté ya, pero bueno, si la sentencia dice eso, pues habrá que cumplirla. Ahora pues viene la segunda parte de la aplicación de esa sentencia, que es si esa disfunción que se produjo a la hora de fijar los nuevos sueldos de los cargos públicos de la Diputación se ha solventado ya, es decir, si los diputados y asesores que actualmente están en la Casa Provincial pues ya cobran un dinero pues conforme a la legalidad en la que se basa esta sentencia, o si también será aplicable, por tanto, a los diputados ahora mismo en su cargo. Que lo que tú quieres saber es si Guarinos y Robisco se han bajado ya el sueldo motu propio o si se lo van a tener que bajar a raíz de esta sentencia. Claro, habría que saberlo porque bueno, al fin y al cabo, además, es desde el Grupo Popular o desde esa nota del Partido Popular lo dicen, que fue el propio Partido Popular el que denuncia esa subida de sueldo, que a su vez sus diputados también estaban incluidos. Claro, porque afecta, hemos visto ahí a Mario González Moano, que era diputado liberado, afecta también a diputados de la oposición, claro, muy pocos, porque ya saben que la oposición tiene muy poquitos puestos liberados, o tenía poquitos puestos liberados, el grueso lo tiene en el equipo de gobierno, creo que eran 2 o 3 los diputados provinciales que estaban liberados, pero claro, también afecta a esos diputados provinciales del Partido Popular. No sé si esto les va a salir a cuenta, a mí me haría un roto. No, la verdad es que sí, a nivel de economía familiar, a pesar de que estos cargos están bastante bien pagados, pero bueno, a nivel de economía familiar, pues el tener que devolver todas esas cantidades que, bueno, esta subida de sueldos es de 2008, es decir, que estamos hablando de 4 años de sueldo, del 7%, de entre el 7 y sobre todo el que le han subido un 62% el sueldo, sí, como comentaba la noticia. El 62 eran algunos diputados eso sí liberados. Que le van a hacer un roto. Pero, por importante. ejemplo, el jefe de gabinete se subió el sueldo un 35%. Tener que devolver el 35% de lo que has ganado durante 3 años, desde que se subió el sueldo hasta que dejó de ser jefe de gabinete, devolver el 35% del dinero que, bueno, el 35, o pongamos el 32 o el 34, porque la subida aceptable fuera un 3 o un 4 cada año, pongamos que tiene que devolver el 20 o el 22. Pero en cualquier caso, devolver el 20 o el 25% del sueldo que has ganado durante 3 años es un verdadero problema, sobre todo cuando el sueldo era alto, que lo era. En fin, vamos a hablar ahora de un asunto un poquito más amable que también afecta a la Diputación Provincial. Es una rueda de prensa de hace un par de días, pero no habíamos tenido ocasión de tratarlo porque ya saben que la actualidad nos aturulla y a veces no tenemos tiempo ni de calmarnos un poco. No quería yo de todas maneras dejar este asunto de lado porque me parece un tema interesante, sobre todo para el ámbito rural, así que quiero traer aquí el convenio que ha firmado la Diputación con las denominaciones de origen de los 3 alimentos que tienen sello de calidad en Guadalajara. Ya saben, son el aceite de la Alcarria, el vino de Mondéjar y la miel de nuestras flores.
La Diputación Provincial ha firmado este lunes un convenio económico para el apoyo y promoción de alimentos de las 3 denominaciones de origen existentes en la provincia: la miel de la Alcarria, el aceite de la Alcarria y los vinos de Mondéjar. Tal y como recalcó la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, el importe de estos convenios se mantiene en los 10.000 euros para cada una de las denominaciones. Los objetivos, apuntó, son dobles. Esta cantidad va encaminada y destinada fundamentalmente a la comercialización de estos productos, ya sea a través de misiones comerciales, a través de catas, cursos, jornadas, etcétera. Se trata, por lo tanto, como les decía, de apoyar a estos sectores, porque fundamentalmente yo creo que en un momento de dificultades como el actual hay que poner en valor siempre lo mejor que tenemos. Y no solamente en esta provincia tenemos un turismo medioambiental estupendo, no solamente tenemos una serie de monumentos y una serie de pueblos maravillosos, sino tenemos también una gastronomía estupenda, gastronomía que se elabora fundamentalmente con estos productos que son denominación de origen, la miel, el vino y el aceite. La cita sirvió también para hacer un repaso de la situación presente y futura de estos productos. Un panorama oscuro, tal y como indicaron los representantes de las diferentes denominaciones de origen. Este año probablemente hagamos una de las cosechas más escasas en cantidad de toda la historia de la denominación de origen. Pero bueno, es lo que tenemos y tendremos que seguir atendiendo el mercado con lo que tenemos y seguir manteniendo la marca activa. Estamos hablando de unas posibles disminuciones en torno a un 50%. Afortunadamente, el estado sanitario de la aceituna a la actualidad es muy buena, por lo que prevemos una calidad también muy alta para esta nueva campaña. Ha habido en general como un 40% menos de cosecha debido a lo que ya se ha expuesto aquí en esta mesa, debido a la climatología que hemos tenido, falta de lluvia y una abundante calor, excesiva diría yo, y esto ha hecho que la uva no se desarrollara suficiente como para mantener la producción actual y realmente pues se ha quedado muy pequeña, la uva no ha tenido el rendimiento que tenía que tener a pesar de que tiene una calidad excelente. Una merma en la cantidad que, salvo en el caso del aceite, no tendrá una incidencia directa en los precios. Además de la inyección económica, la Diputación de Guadalajara colaborará con estas 3 denominaciones de origen a través de la web www.alimentosdeguadalajara.com. Una web esa de alimentosdeguadalajara.com que se la recomiendo, funciona la verdad como un cañón. Desde la APAG gestionan la página web, ahí tienen la sede logística, desde donde distribuir un montón de productos de productores de Guadalajara y entre ellos pues los de esta denominación de origen, que está muy bien, que se dé un poquito de dinero público para que estos productos de calidad y que llevan la bandera de Guadalajara y el sello de Guadalajara se difundan por ahí. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con el aceite? ¿Con el vino? Yo me quedo con el aceite probablemente. Soy un poco cocinillas y lo que más me gusta es el aceite. A mi madre le gusta mucho la miel y también le gusta la miel de la Alcarria, pero vamos, yo me quedo con el aceite. Aceite de la Alcarria, de uva verdeja, una variedad autóctona que solo tenemos aquí, de una ciudad muy especial. Un aceite que tiene muy escasa producción, solo se hace, y absolutamente autóctono. Solamente se da esa aceituna, esa oliva, entre la Alcarria de Guadalajara y la de Cuenca. Y bueno, y de muchísima calidad. De la miel que vamos a decir, que no hayamos dicho ya, es la mejor del mundo, o por lo menos eso lo decimos nosotros, porque es la verdad. Y del vino de Mondéjar, bueno, pues que poco a poco va mejorando su situación en cantidad y calidad. Sí, quizás sea el producto que es menos peso específico, podemos decir, tiene entre las denominaciones de origen, porque es verdad que en el vino además se han multiplicado las bodegas y hay también las denominaciones de origen de unos años a esta parte, y antes que apenas existía Rioja, Ribera y un par de ellas más, pues cada vez hay más especialidades, por decirlo así, de vino. Aunque aún así, Borja, te aseguro que en Guadalajara se están empezando a hacer muy buenos vinos, y no solo en Mondéjar, también en Cogolludo, en Pioza, empieza a haber marcas y bodegas trabajadas con enólogos y que merecen la pena. Un día hablamos de nuevos vinos de Guadalajara. Vamos a cambiar de tema antes de cerrar esta primera parte del informativo de hoy, del 19 horas de hoy, con un asunto que también ha saltado esta misma tarde y que afecta de lleno a Blanca Calvo, la directora de la Biblioteca Pública Provincial. El Partido Popular está un poco acosado por la trascendencia pública de Blanca Calvo. Ya saben que ha salido en El País denunciando la situación de la biblioteca con los recortes, que se ha puesto a la cabeza de la manifestación en contra de la privatización del Teatro Moderno. Bueno, pues el Partido Popular ha reaccionado y de una manera contundente. Dicen, y lo han demostrado con recortes de prensa, que Blanca Calvo, siendo consejera de Cultura de la Junta, también trató de privatizar el Moderno.
El Partido Popular ha emitido un durísimo comunicado contra la directora de la Biblioteca Pública Provincial, Blanca Calvo, después de que en las últimas semanas haya alzado su voz denunciando asuntos como los recortes de personal en la propia biblioteca o la privatización del Teatro Moderno. En el PP señalan que en el año 2006, siendo Blanca Calvo consejera de Cultura, el Teatro Moderno cerró durante un año para acometer reformas, y se estudió entonces una posible gestión privada del recinto. Los populares aportan varios recortes de prensa en los que los responsables de la Junta, efectivamente, anunciaban su intención de externalizar esta gestión, algo que no obstante al final no se llevó a cabo. También dicen los populares que Calvo, como exconsejera de Cultura, no debería criticar decisiones como la del actual Ejecutivo, dado que bajo su mandato consideran que se derrochó el dinero en la programación de este recinto. En cuanto a los recortes de personal en la biblioteca, los populares recuerdan que el personal despedido era de carácter interino y dicen que Calvo también tuvo opción como consejera de haber consolidado estas plazas a través de oposiciones y que sin embargo optó por la contratación del personal a través de la ya extinta Fundación Cultura y Deporte. El PP, a través de la Comisión de Cultura, ha tildado a Calvo de hipócrita, señalando que además ella tiene parte de culpa de la situación actual, por lo que debería callar en sus críticas. Bueno, pues parece que la trascendencia pública notoria, más allá de nuestras fronteras, que ha cogido en las últimas semanas Blanca Calvo, está empezando a molestar, a incomodar al Partido Popular, y menudo contraataque, Borja. Sí, la verdad es que bueno, pues se centra en es cierto que es una figura que a nivel cultural y social en Guadalajara pues es bastante reconocida como directora de la biblioteca, también por su pasado político, por su relación con una actividad tan emblemática como es el Maratón de Cuentos, que es una persona bastante activa. Entonces, bueno, al final se ha convertido un poco en el referente de toda esta protesta que hay por los recortes a nivel cultural. Bueno, en cuanto al contenido de las críticas, pues en cuanto a que el Teatro Moderno estuviera cerrado un año por reformas, pues bueno, se había que hacer unas obras, no queda más. Y pero lo otro tiene peso, ¿eh? Sí, lo otro sí que tiene más miga, porque bueno, yo siempre lo he dicho, que teniendo en cuenta el carácter de ese teatro tan pequeño y en el que siempre ha estado tan ligado a la participación de la gente, tanto como espectadores como protagonistas de los propios espectáculos, siempre he defendido que no hacía falta una gestión privada, que no es un gran escenario que necesite gente especializada en traer espectáculos de gran formato. Así que en ese caso, si con el anterior gobierno socialista se pretendía privatizar, pues yo evidentemente pues estaría en contra, al igual que ahora tampoco me parece la decisión acertada. Bueno, pues yo estoy deseando que Blanca Calvo convoque una rueda de prensa y atienda a preguntas de medios de comunicación, porque me gustaría preguntarle por qué plantearon esa privatización, por qué no se hizo y por qué en su momento tuvo esa opinión, y también qué opina del ataque del Partido Popular. Antes de irnos a publicidad, ahora sí, hoy se ha presentado el Tenorio Mendocino de este año. Ya saben que el día 31 de octubre no hay representación, va a ser los días 2 y 3. El 31 de octubre, si tienen ustedes gusto por la tradición de ver el Tenorio en el Día de Difuntos, en la Noche de Difuntos, lo podrán hacer en Canal 19. La 22ª edición del Tenorio Mendocino de Guadalajara comienza sus representaciones a partir de este sábado 27 de octubre. Esta cita está marcada por la austeridad económica. José González, presidente de la Asociación Gentes de Guadalajara, ha hecho referencia a este hecho, ya que es curioso que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dejado de financiarla desde hace 2 años, momento en el que se declaraba fiesta de interés turístico regional. Son ya 2 años en los cuales esta administración no ha subvencionado este proyecto e incluso adeuda la mitad de la subvención del año 2010, que es un grave perjuicio para nuestra asociación, ya que somos una asociación sin ánimo de lucro y el dinero que se nos concede lo tenemos presupuestado y tiene que ser sufragado por miembros de la asociación. La cultura con más o menos dinero sale adelante. En el Tenorio de este año se ha tenido que echar mano del ingenio y la imaginación de todos los que hacen que la representación sea posible. Hacemos un llamamiento a los representantes de esta administración para que asuman sus responsabilidades con esta expresión cultural y presten las ayudas pertinentes, como han venido haciendo en ediciones anteriores, para seguir fomentando la cultura, la historia, el patrimonio y el turismo de esta ciudad.
Este año, como novedad, las visitas guiadas teatralizadas se desdoblan de la representación del Tenorio. Estas van a ser el sábado 27 de octubre a las 12 de la mañana, a las 5 de la tarde y las 7 de la tarde, y el domingo 28 a las 12 de la mañana. Las representaciones del Tenorio van a ser los días 2 y 3 de noviembre a las 9:30 de la noche desde la Hostería del Laurel. Vamos a hacer las visitas teatralizadas, las visitas guiadas teatralizadas, que el año pasado, si recordáis alguno, las hicimos coincidir con las representaciones del Tenorio. Este año lo hemos desdoblado, es decir, vamos a hacer 2 fines de semana, digamos, en torno al Tenorio mendocino. Es un poco por motivos de fecha y de organización. Era muy difícil para nosotros hacer en el mismo fin de semana temas de trajes, era complejo hacer al mismo tiempo las visitas y el Tenorio. Los escenarios siguen siendo los mismos que en la edición pasada y que harán de sitios claves de Guadalajara un escenario que nos trasladará a épocas pasadas. Son unas 4 piezas teatralizadas de algo menos de 10 minutos que se hacen en los espacios que van a acoger las representaciones del Tenorio: Infantado, Convento de la Piedad, Claustro y el Palacio de la Cotilla. Son 4 piezas teatralizadas con la información disponible sobre la familia Mendoza, y en cada uno de los sitios se teatraliza una situación que tenga que ver con el espacio. La Plaza del Laurel va a ser centro neurálgico de esta edición, acogiendo además de representaciones de teatro a la antigua usanza y sin medios técnicos, bailes regionales. Pues ya saben, 2 y 3 de noviembre, el Tenorio en la calle, el Tenorio mendocino. El 31 de octubre por la noche vamos a emitir en Canal 19 el Tenorio mendocino del año pasado, que lo tenemos grabado íntegro para que lo puedan disfrutar ustedes. Y por cierto, si les gusta mucho el teatro y quieren ir este 26 de octubre, viernes, al teatro, ya saben que se representa Madame Bovary en el Teatro Güero Vallejo, y nosotros tenemos entradas, en concreto 4 entradas dobles, esto es 8 entradas para 4 personas. Las 4 primeras que nos escriban un email pidiéndonosla a esto que ven en la pantalla, y lo ven en el faldoncito, redacción@canal19.tv. Tenemos 4, para los 4 primeros que nos manden el email. Con esto nos vamos a publicidad. A la vuelta de los anuncios tenemos de invitado a Alfonso Esteban, que es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Ya saben que el viernes es el pleno de las ordenanzas fiscales. La pasión existe. Pues gracias por seguir ahí. Encaramos ahora la recta final de este 19 horas de miércoles 24 de octubre y, como les decía antes de la publicidad, el invitado para esta segunda parte es Alfonso Esteban. Muchas gracias por venir, Alfonso. Bienvenido una vez más a 19 horas. Yo creo que es la segunda o la tercera vez que viene. Yo creo que es la tercera. Muchas gracias. Y es que es la tercera, no es que queramos abusar, pero es que lleva usted una cartera en el ayuntamiento de mucho peso: las cuentas, los dineros, la economía y la hacienda. Y precisamente pasado mañana por la mañana a las 9, hay que madrugar, que el que madruga Dios le ayuda, aprueban las nuevas ordenanzas fiscales. Esto es, las normas de los impuestos que vamos a pagar el año que viene los vecinos de esta ciudad. Así que el tema es importante. Nos presentaba hace unos días usted la nueva ordenanza, ya hemos escuchado todas las opiniones de la oposición, y bueno, una ordenanza en la que, si me lo permite, yo creo que lo más destacado, no sé si estará usted de acuerdo, es esa apuesta por el pago fraccionado en 9 mensualidades de algunos de los tributos, ¿verdad? Sí, hay 2 cuestiones fundamentales que se pueden destacar, que son la reducción que se introduce en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las conocidas comúnmente como plusvalías, una reducción del 40% de 2013 a 2017, y esta cuestión absolutamente novedosa, que es el pago fraccionado a lo largo del año en 9 cuotas, las 8 primeras iguales y la última de regularización, y a quien se acoja a este sistema de pago fraccionado se le hará además un descuento del 2% del total de la deuda tributaria fraccionada. Yo creo que esas son las grandes novedades, además de la moderación que rige estas ordenanzas para el año 2013. La oposición lo ha dicho en sus ruedas de prensa de valoración. Yo se lo pregunté en la rueda de prensa y aquí lo hemos comentado. Esta petición de un pago fraccionado para facilitarnos un poquito la vida a los vecinos ya se la habían hecho otros partidos, en concreto Izquierda Unida, porque aunque el PSOE se trató de apuntar la medalla, en concreto el que lo ha pedido con más insistencia es Izquierda Unida, y hasta ahora pues no ha atendido esa petición. ¿Por qué se oponían y ahora sí? No, desde el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, en concreto
hablando de quien también en su momento llevaba la economía y la hacienda en esta ciudad, que era yo, no me opuse jamás a esta cuestión. Se presentaron enmiendas a las ordenanzas fiscales ya hace unos años, donde se proponía un sistema muy parecido a este, y yo dije que me parecía muy interesante, que lo iba a estudiar y que de acuerdo con los servicios técnicos municipales, haciendo las implementaciones informáticas que fueran necesarias, se pondría en marcha. Y así es como se ha hecho cuando se ha podido, porque se nos ha desarrollado una herramienta por parte de quien nos gestiona todo el aplicativo informático de recaudación, pues se ha puesto en marcha porque creemos que es una buena idea, una buena iniciativa, y bueno, espero que muchos ciudadanos lo soliciten y se puedan beneficiar de una medida que creo que es positiva en momentos de dificultades económicas, porque los ciudadanos podrán pagar más fácil sus tributos. Recordemos que serán 8 cuotas iguales y una novena que servirá para ajustar cuentas, por decirlo de alguna manera, para regularizar el pago del año. Por cierto, que Izquierda Unida y PSOE han dicho que sí, que están a favor, que están de acuerdo, aunque han pedido un par de cosas que no sé cómo las ve desde su punto de vista. Izquierda Unida ha pedido que en lugar de 9 plazos sea en 12. A ver si me puede contar si eso podría ser y si es que no, ¿por qué no? Y el PSOE ha pedido, hay una norma que dice que si al primer mes alguien no responde con el pago, pierde el derecho a ese pago fraccionado. El Partido Socialista ha pedido que por lo menos se dé 2 meses de plazo por si es un problema puntual. Sí, la cuestión, esta mañana hemos tenido la Comisión de Economía y ha habido un debate bastante amplio sobre esta cuestión, fundamentalmente centrado en este sistema de pagos, y he explicado a los dos grupos el motivo del rechazo de sus enmiendas. Se ha admitido una de ellas, o se va a admitir una de ellas, pero el resto se han rechazado. En concreto, los 12 mensualidades, ya le he explicado al portavoz de Izquierda Unida que no es posible, porque si queremos aplicar los ingresos, aplicar desde el punto de vista de la recaudación dentro del ejercicio, por la rendición de cuentas que nos hacen las entidades financieras dentro del año, hay que acabar la última cuota 56 días antes del 31 de diciembre. Y por la parte del principio del año, como saben, este año se da posibilidad de solicitar esta forma de pago fraccionado hasta el 31 de diciembre. Hay que notificar la resolución sobre la petición al contribuyente, bien en sentido positivo o bien denegatorio, en función de si se cumplen los requisitos o no. El contribuyente tiene 15 días para presentar un recurso ante la Administración, ante el Ayuntamiento de Guadalajara, y recurso que hay que resolver y volver a contestar. Por lo tanto, no estarían resueltas en su totalidad todos los recursos o todas las solicitudes que se pudieran presentar, y no hemos querido correr riesgos de no haber dado tiempo a terminar todo ese procedimiento, y por lo tanto creíamos que el 5 de marzo como fecha de inicio era una fecha incluso demasiado ajustada, pero que creemos que podemos llegar para haber terminado todo el procedimiento de resolución de todas las solicitudes, que esperamos que haya muchas. Nos llegarán los pagos de marzo a noviembre, entiendo. Llegarán del 5 de marzo al 5 de noviembre, todos los 5 de cada mes. Se lo pregunté también en la rueda de prensa, se lo vuelvo a preguntar ahora. No termino de entender por qué al que no se acoja y pague a tocateja le toca pagar el 100%, y al que se acoja al pago fraccionado, encima que tiene facilidades de pago a plazos, se le descuenta un 2%. No parece lo lógico. Vamos a ver, yo creo que sí tiene lógica desde el punto de vista que este es un sistema, por supuesto, al que se pueda acoger uno voluntariamente, si no pagarán los plazos, obviamente, en los plazos que se establecen todos los años cuando se ponen al cobro los distintos padrones. Pero sí es cierto que el ciudadano que se acoja y decida fraccionar el IBI, el impuesto de vehículos y la basura, el 5 de marzo ya va a empezar a pagar el IBI, el impuesto de vehículos, la basura. Les viene bien la liquidez cuanto antes. Bueno, por eso. No es una cuestión de hacerlo porque nos venga bien la liquidez, pero sí que es cierto que el ciudadano que se acoja, para poderlo fraccionar en 9 meses dentro del año, va a pagar una parte de ese IBI o de ese impuesto de vehículos antes que el que lo pague el 20 de agosto todo de golpe. Por lo tanto, entendemos que sí que hay que beneficiar a que el ciudadano, que además de permitirle más fácil un pago más sencillo a lo largo del año, pues de alguna manera en esas cuotas a lo largo de los 9 meses va a ir haciendo una pequeña aportación de cada uno de los recibos, y por lo tanto entiendo que tiene sentido ese 2% de descuento en este momento y para esta cuestión. Por cierto, señor Esteban, que me ha dicho que sí les van a admitir una enmienda. ¿Cuál es la que les admiten? Bueno, hay una enmienda que han planteado los dos grupos políticos y que además esta mañana parecía que era algo fundamental para que ellos estuvieran de acuerdo en este sistema de pagos. A mí me apetecería que votaran a favor de las ordenanzas fiscales, porque creo que son buenas para la ciudad de Guadalajara, que es la forma de regular la resolución de todas las peticiones que haya, en el sentido de que la ley ómnibus obliga a que el silencio en general sea positivo, es decir, si no hay resolución y no hay notificación al contribuyente, se entenderá estimada esa
esa petición. Bien, se va a aceptar esa enmienda porque nos parece que sí, es cierto, lo comentó Valerio. Es importante y por lo tanto... Que sí, que digo que me parece que lo comentó Valerio y sí, ahora sí recuerdo cuál era la petición. Cambiamos de impuesto. Van a congelar ustedes el IBI. Oiga, después de subirnoslo un 22%, se lo agradecemos. Pero dicen, por ejemplo, sus opositores que, claro, es que tenían que amortiguar el estacazo que nos han metido el año pasado. Bueno, los opositores, la oposición, propone una serie de cuestiones en las enmiendas y no están pensando en que dentro de poco más de un mes hay que presentar un presupuesto. Un presupuesto en un momento especialmente difícil, ya lo viene siendo durante todos estos años, y un presupuesto en el que no puede haber desequilibrios. Hay que aprobar unas cuentas equilibradas que sigan permitiendo mantener un ayuntamiento saneado como ha estado todos estos años. Y en este sentido hay que ser muy moderado con las cosas que se proponen. Ha habido que tomar decisiones difíciles, se ha pedido esfuerzo a los ciudadanos, en concreto con el impuesto sobre bienes inmuebles, y soy plenamente consciente, pero son esfuerzos absolutamente necesarios para poder mantener los servicios que presta el Ayuntamiento de Guadalajara. Sin estos ajustes por la vía de los ingresos y ajustes también que se han producido por la vía de los gastos y otras medidas además que se han adoptado en materia recaudatoria o incluso de inspección tributaria, sin todas estas medidas hoy el Ayuntamiento de Guadalajara no estaría como está y los servicios públicos, que es al final lo que se mantiene con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, pues no serían de la misma calidad o alguno de ellos estaría incluso en peligro. Yo creo que es fundamental el mantenimiento de estos servicios y para eso son fundamentales los ingresos que provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Hablando del IBI, por culpa de la subida del catastro, de la revisión del catastro, el año que viene un catastrazo, va a subir el IBI. Ustedes, para amortiguar esa subida, ya bajaron del 0,66 que tenía de tipo impositivo al 0,63. El Partido Socialista ha pedido que se baje al 0,60 y el Partido Socialista insiste en que si no bajan el tipo impositivo nos va a subir hasta un 8, un 9% la contribución, no porque suba el impuesto del ayuntamiento, sino por esta subida del catastro. Y usted dice que eso no puede ser, que no va a ser así. Prométame que no me va a subir el 9% el IBI. Vamos a ver, hace ya unos meses adoptamos el acuerdo en pleno, en el pleno de junio, en concreto de este año, para fijar el tipo impositivo del IBI para el año 2013. Un acuerdo que se adoptó en junio precisamente porque la ley dice que cuando hay ponencia de valores en el año siguiente hay que adoptar el establecimiento del tipo impositivo, el acuerdo para establecer el tipo impositivo, antes del 1 de julio del año anterior. Y ya se bajó efectivamente un 4,5% del 0,66 al 0,63. Yo no conozco su caso particular vamos a ver, yo he hablado de medias en todo momento porque he contestado a la oposición que hablaba de medias. Y la oposición decía que de media el recibo del IBI en Guadalajara iba a subir un 8%. Y eso es lo que usted dice que es falso. Y yo digo que eso es absolutamente falso porque el incremento medio de los valores catastrales es del 70%. Eso aplicado en 10 años, si nos hubiera, es un 7, menos el 4,5, bueno, pues está en 2,5, 3 aproximadamente. Sí es cierto que puede haber valores catastrales dentro de la ciudad, pero no por barrios, sino incluso dentro de la misma calle, que en un caso suban un 70 y en otro caso suban un 100. Ya. Y entonces yo he hablado siempre de medias y se ha tomado la medida de establecimiento del tipo impositivo para que de media suba aproximadamente el IPC. O sea, que sí puede haber algunos casos del 8%, pero serían algunos casos minoritarios. Exactamente, y puede haber casos también, y los hay, que va a bajar el IBI para el año que viene. Algunos recibos serán más pequeños que los de este año. También nos congelan la tasa de basuras, gracias, que decía el otro, pero Izquierda Unida lleva diciendo un tiempo, y no he oído a usted desmentirlo, que por unos cálculos que tienen, yo no sé los números, le voy a ser franco, pero Izquierda Unida dice que según sus cálculos estamos pagando más de basura de lo que nos cuesta el servicio. ¿Eso es así o no? Vamos a ver, eso no es cierto. El portavoz de Izquierda Unida se ha empeñado en este tema, incluso presentó una moción en un pleno hace unos meses y yo ya dije que eso no era cierto. Los estudios de costes de la basura incluso dan que se podría haber subido en torno a 2 puntos para este año. Es prácticamente una subida inapreciable y se ha decidido, ya digo, basado en una política de moderación para el año 2013, congelar la tasa de basura. Y no es cierto que se esté cobrando por encima de lo que cuesta el servicio, lo que pasa es que el servicio tiene muchos componentes en sus costes y el portavoz de Izquierda Unida en sus cálculos entiendo que no estará teniendo en cuenta todos esos componentes. Pero ya digo, consultado a los servicios técnicos municipales y en el estudio de costes realizado para este año, da que incluso podría ser revisado un 2%, pero vamos, hemos decidido
congelar la tasa de basuras para el ejercicio que viene. También se congela la de licencia de apertura de los negocios y sube un 1,5% el numerito por debajo del IPC, aunque dice la oposición que es que tampoco podían subirlo más. Vamos a ver, el 1,5% efectivamente está por debajo del IPC sin lugar a dudas, tengamos en cuenta el IPC que tengamos, el de agosto del 2,7 o el de septiembre del 3,4%. Y bueno, el impuesto sobre vehículos ha ido creciendo, la ley de haciendas locales marca unos máximos, unos mínimos y unos máximos, unas tablas, y el impuesto de vehículos es lo que se ha revisado para que no cometamos ilegalidades en cuanto a los límites fijados. El numerito que conoce todo el mundo, que también es una fuente importante de recaudación de ingresos del ayuntamiento junto con el IBI, ¿no? Bueno, es un ingreso importante, efectivamente, aproximadamente estamos hablando de 5 millones de euros, lo que se liquida por impuesto de vehículos. No siempre se recaudan esos 5 millones de euros, pero aproximadamente esa es la cifra. ¿Qué le parece la propuesta que ha hecho el PSOE sobre bajar el impuesto de construcciones y obras a la mitad? Lo digo porque usted lleva quejándose tiempo, y con razón, de que este impuesto, pues antes daba mucho dinero al ayuntamiento, servía para hacer muchas cosas, pero que es que ahora no da ni para rascarse el bolsillo. No hay una grúa en Guadalajara, pues no hay CIO que pagar. Dice el PSOE que para alentar sobre todo la obra de rehabilitación y en función de ese ITV de las viviendas, de los edificios viejos, que va a generar determinadas obras necesarias de rehabilitación en algunas casas, que para fomentar, para alentar, quizá bajando ese impuesto a la mitad, pues se podría incrementar un poco el nivel de obra y acaba usted recaudando más. ¿Le parece buena idea, mala o regular? Bueno, yo creo que no es un problema el impuesto de construcciones, el impuesto fijado a la hora de decidir construir o no construir o tomar una decisión sobre una remodelación de una vivienda. Hemos vivido unos años de mucha bonanza económica y donde en Guadalajara se ha construido como no se había construido nunca y precisamente no era un impedimento el impuesto de construcciones. Por lo tanto, no tengo yo muy claro que esta propuesta del PSOE efectivamente pudiera revitalizar un sector tan dañado como es el sector de la construcción. El sector de la construcción tiene otros muchos problemas, como que hay muchas viviendas en stock, problemas de crédito, de acceder al crédito, de que fluya el crédito para poder financiar las viviendas, en fin, que las entidades financieras tienen muchísimas viviendas en su poder también, y bueno, entre todas estas circunstancias ha hecho que haya una parálisis absoluta y que efectivamente aquel que fue un impuesto fundamental en los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara, fundamental, casi hasta 9 millones de euros, pues este año lo liquidado con lo devuelto porque ha habido gente que ha renunciado a hacer promociones para las cuales ya se había autoliquidado, pues posiblemente nos quedemos a cero. Madre mía, Borja. Esa es la realidad. Bueno, pues hablando de un poquito de la crisis, de la dificultad de cuadrar los presupuestos, de estas reducciones de determinados impuestos, quería saber si también se está resintiendo la recaudación de otros impuestos y sobre todo esa gente que no paga sus impuestos, qué deuda tributaria queda de los ciudadanos y también por otro lado pues ese servicio de inspección tributaria que viene un poquito precisamente a intentar que no se produzca esta deuda o cobrar esa deuda tributaria no pagada, pues qué tal está funcionando. Vamos a ver, los datos en cuanto a la recaudación los suelo solicitar una vez cobrados todos los padrones del ejercicio. Yo creo que no va a haber grandes variaciones del ejercicio 2012 al ejercicio 2011, pero sí que es cierto que comparando los resultados que hubo de realización de ingresos, es decir, la ratio de realización de ingresos en cuanto a la recaudación sobre lo que el ayuntamiento liquida, pues cuando en los años de bonanza estábamos en el 87, el 88, en algún caso en algún año en el 91, pues hemos caído al 80%. Es decir, se recauda dentro del ejercicio el 80% de lo que el ayuntamiento tendría derecho a cobrar. Y el otro 20% hay que perseguirlo. Y el otro 20% pues existe la vía ejecutiva a través de la notificación de la providencia de apremio, embargos de cuentas, otro tipo de embargos, los convenios a los que nos hemos adherido con la agencia tributaria. Y algo de corazón no tiene, porque es que habrá gente que es que no pueda. Vamos a ver, yo siempre digo que aquella persona que tenga dificultades para hacer frente al pago de sus impuestos, que no deje que pase el tiempo, es decir, que cuanto antes solicite al ayuntamiento un fraccionamiento de la misma. Se aplazan deudas hasta 12 meses y se fraccionan hasta 18, y lo único que conlleva es un pequeño interés de demora que nos marca la ley, pero además con unos requisitos que hemos suavizado mucho para lo que venía siendo con anterioridad. Y por lo tanto, lo que recomiendo es que cuando algún ciudadano tenga verdaderas dificultades para pagar sus deudas y lo pueda acreditar, que antes de que pase el tiempo y se le vayan incrementando los recargos, solicite fraccionamiento de las mismas o aplazamiento, porque así evitará que continúen
los procedimientos y que llegan las cosas a más. Una última pregunta le quería hacer a cuenta de una nota que ha venido esta tarde. Ya sabe que los periodistas a veces nos quedamos en la anécdota. Lo importante de las ordenanzas fiscales es lo que es. Pero el otro día el Partido Socialista pues dijo una cosa que ha sonado bastante, que ha sido noticia porque reclamó que el Ayuntamiento cobre el IBI a la Iglesia Católica en aquellos bienes inmuebles que tiene la Iglesia y que no paga por ellos IBI, tienen ese privilegio, que no son de culto. Es decir, el Partido Socialista comparte que no pague la concatedral de Santa María, pero no que no pague, me imagino, que el Palacio Episcopal. ¿Por qué no le cobran ustedes el IBI a la Iglesia Católica en aquellos lugares que no son de culto? Vamos a ver, ahora va a entender usted muy bien aquello de las ocurrencias. Yo cuando vi esta cuestión en las enmiendas a las ordenanzas fiscales... esto es lo que le parece una ocurrencia. Por parte del Grupo Socialista. Bueno, esto y alguna otra cuestión, pero bueno, también uno puede encontrar dentro de las enmiendas de los grupos políticos cosas interesantes y cuando me parecen interesantes se las suelo aceptar o tenerlas en cuenta para ponerlas en marcha con posterioridad. Pero en el caso concreto, no es que el Ayuntamiento no cobre el IBI a la Iglesia Católica. El Ayuntamiento de Guadalajara no tiene competencia para hacer las modificaciones legales que serían necesarias para que la Iglesia Católica pagara el IBI hasta el límite que se quisiera establecer. Es decir, la portavoz del Grupo Socialista que ha vendido esta enmienda como una petición al Ayuntamiento de Guadalajara de que se le cobre el IBI a la Iglesia Católica no es así. Si uno se lee las enmiendas, lo que dice es que, bueno, de alguna manera a lo largo de los años se ha extendido mucho la exención a los inmuebles de la Iglesia Católica frente a la exención que había en los inmuebles dedicados al culto, y que por lo tanto se adopten las medidas necesarias para que esos inmuebles paguen IBI. A mí me gustaría primero que la señora Valerio precise qué inmuebles de la Iglesia Católica considera que tienen que pagar IBI. Hay muchos, lugares de culto, lugares donde se realizan una labor social importantísima. No me venga por ahí, no, ya entiendo. No. Usted dice que no va a pagar IBI la albergue Betania, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo, pero lo que yo quisiera saber, porque la gente lo tenga claro, Sí. ¿Cruz Roja paga IBI por su sede? Pues no lo sé, no se lo podría decir ahora mismo. Pero sí, déjeme terminar, o los colegios concertados. Pero mire, los colegios concertados tienen declarada una exención por la Ley de Haciendas Locales. Y la mayor parte de los bienes de la Iglesia tienen la exención, primero, por el acuerdo entre España y la Santa Sede, y segundo, por la ley de mecenazgo, la ley 49/2002. Y esta es la realidad, y entonces no cabe presentar en unas enmiendas a unas ordenanzas fiscales que no es más que un desarrollo reglamentario de la ley aplicado al Ayuntamiento de Guadalajara, porque al final lo que se suscita es un debate que no es en el Ayuntamiento donde hay que tenerlo. Es diputada nacional que presente estas propuestas. Es un debate de Congreso y de legislación. Donde corresponden, y nosotros dediquémonos a hablar de lo que realmente importa a los ciudadanos de Guadalajara. Bueno, pues como decía aquel, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y si la Iglesia por ley no tiene que pagar IBI, que lo cambien los políticos del Congreso de los Diputados si lo consideran oportuno. Borja, muchas gracias por haber atendido una vez más esta llamada al análisis en Canal 19 2.0. Te espero el martes que viene. El martes. Y a usted, Alfonso, muchas gracias por atender siempre que le pedimos su presencia nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde tenemos una cita con el análisis de la actualidad. Esto es 19 horas. Nos vemos.